El objetivo de este video en los próximos 26 minutos y 12 segundos es mostrarte una aplicación de una nivelación para calcular la cota batea y la cota clave final de un alcantarillado. En este caso vamos a hacer un ejercicio de nivelación para identificar la profundidad a la cual debemos llegar para poder colocar el tubo que nos va a unir dos cámaras. En este caso tenemos un punto de referencia, un mojón o un BM1 que equivale a la coordenada 330 749, a la coordenada norte 375 903.2 y tenemos una elevación o cota de 850.3. Si yo lo identifico y toco acá, efectivamente aquí me dice que es la 850.3. Ponemos la mira estadimétrica o la estadía sobre ese mojón o ese punto de referencia y observamos la lectura. En este caso pues el topógrafo se ubicó más o menos en la mitad entre los dos puntos a los cuales quiere sacarle la cota o la altura. Cuando el topógrafo mira hacia el punto conocido, el BM, eso se vuelve una vista más y en este caso observen que nos dio por encima del 10 y casi que llega a los 5. Por ese motivo aquí tengo 1.04. El hilo medio nos dio pasando el 10, pasó el bloque de 5, 55, 60, 65 y subió aproximadamente una unidad del bloquecito de color blanco. Por ese motivo es 1072. Porque este era 50, 55, 60, 65, 70 y aquí más o menos sube 2 unidades. Y el hilo superior nos está dando, pasó el bloque de 11 y casi que llega 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, aproximadamente 39, 11.39. Por ese motivo tengo 1.139. Y esas serían las lecturas que tenemos en esa estadía o mira o regla estadimétrica. Con esa vista menos, sumándole la cota o la elevación de ese punto, vamos a tener la altura del instrumento. En este caso, pues 850 más 1.072, que fue el hilo medio, nos da 851.32. Si yo le digo ID y toco acá, efectivamente estoy en la coordenada en Z 851.372. Ya con la altura del instrumento, el cadenero se pasa al primer punto donde desea medir. En este caso tenemos un terreno, como lo pueden observar ahí, y en la posición donde se está parando vamos a mirar cuánto nos da la vista menos. Recuerde que todas las vistas adelante son vistas menos. Entonces, para este ejemplo vamos a tener que el hilo inferior pasó de 15, 5, 10, 15, 20, 24, 15, 24. Por ese motivo tengo 1.524. El hilo medio pasó de 15, pasó el bloque de 5, sería 50, 55, 60, 65, 70, 72, 15, 72. Por eso tengo 1.572 y esa es la vista menos. Y el hilo superior pasó de 16, 5, 10, 15 y casi llega a los 20. Entonces sería 16.19. Por eso tengo aquí 1.619. Y esas serían las lecturas de mis hilos. ¿Cómo calculamos la cota donde estamos colocando la regla estadimétrica? Pues vamos a coger la altura del instrumento, que fue 851
.32 y le restamos la vista menos. Yo cargo, entonces si yo voy a cargar la calculadora. Entonces si cogemos 851.372 menos 1.572 nos da, aquí cometí mal, 851.372 menos 1.572 y eso nos dio 849.8, que es el valor que tengo acá. Si lo identifico, efectivamente la cota aquí me dice que es la 849.8. Ahora, ¿qué sucede? Este terreno, como se va a hacer una rasante, se va a definir una rasante para llevar una carretera en ese sentido. Entonces se asumió que se va a hacer un desmonte de 50 centímetros, que sería como el material vegetal o el material no tan firme, no tan compacto. Si en este caso nos bajamos 50 centímetros, pues tendríamos 849.8 menos 0.5 y eso nos daría 849.3, que es la cota de la rasante. Ahora, se ha determinado que la rasante va a tener una pendiente del 2.729. Entonces necesitamos calcular cuál va a ser la cota de la rasante en el siguiente punto. En este caso, pues normalmente estas cámaras o buzones deben de estar cada 50 metros de distancia. Aquí tomé una distancia mucho menor para que no quedaran tan separados y se pudiera observar todo. En mi caso voy a asumir 19.05 metros entre la salida del tubo y la entrada del tubo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que, para poder calcular cuál es la cota de la rasante al lado derecho o la cota final de rasante, pues vamos a coger la cota rasante del inicio y le vamos a restar lo que sea la pendiente por la distancia horizontal. Bueno, aquí sería solo DI, DH. Entonces tenemos la cota de rasante inicial fue 89.3 y menos la pendiente, que es el 2.79%. Entonces pongo punto 0.729 por la distancia, y la distancia estamos asumiendo que es 19.05. Cuando hago esa operación, si cojo 849.3, que es la cota de rasante inicial, menos 0.2729 y lo multiplico por la distancia, que es distancia horizontal, 19.05, nos está dando 848.780 y efectivamente ese es el valor que tengo aquí, 848.780. Y si le digo ID, aquí podemos observar que es la 848.780. ¿Por qué necesitamos esa rasante? Porque cuando el terreno se aplane, quede aplanado en ese sentido, con esa rasante, ese sería el punto más alto donde estarían las tapas de las cámaras. Entonces ahora vamos a calcular cuál va a ser la cota clave. ¿Qué es una cota clave? La cota clave es la parte más alta o el lomo del tubo por su parte interna.
Cuando tenemos un tubo como tal, pues un tubo tiene un espesor. Entonces la parte de arriba sería el lomo por la parte externa y la parte de adentro sería el lomo por la parte interna. Ese punto del lomo por la parte interna es la cota clave, o lo que en saneamiento o en alcantarillado se le llama cota clave. Para este ejemplo, esta alcantarilla va a tener 1.475. Bueno, no es 1.475, es el arreglo ese valor aquí que se está mal. Este valor acá va a ser la parte superior del tubo. Entonces, ¿qué sucede? Que es que nos dicen que el lomo del tubo va a estar a 1.574 de profundidad. Como ya tenemos el lomo del tubo, ¿qué sucede? Las tuberías tienen un espesor. En este caso, el espesor de este tubo es 19 milímetros y es una tubería de 16 pulgadas o diámetro 400. Entonces, si cogemos calculadora, la cota rasante que nos dio acá, que fue 849.3, le restamos la profundidad, que en este caso es 1.574, y a eso le restamos el espesor del tubo, 0.0019, igual me da 847.707, y efectivamente aquí tenemos apuntado que la cota clave CC, cota clave inicial, es 847.707. Ya teniendo la cota clave, podemos sacar la cota batea, y la cota batea pues sería el diámetro interior del tubo. ¿Y qué sucede? El diámetro exterior es 400, calculadora, 400, que es el diámetro exterior del tubo, menos 19, que es el espesor, por 2. Eso daría 362. Significa que de la cota clave, para llegar a la cota batea, hay que bajar 0.362. Entonces, si cogemos la calculadora y le decimos 847.707, que es la cota clave, menos 0.362, que es el diámetro interno del tubo, nos da 847.345, que es el valor que efectivamente tengo acá. Como ya tengo todos los datos de cota rasante, de cota clave y de cota batea, ahora vamos a calcular cuál será la cota clave final, la cota batea final, si nos piden que la tubería tiene que estar con un 3% de pendiente. Entonces vamos a calcular la cota clave final. La cota clave final sería la cota clave inicial menos la pendiente por la distancia horizontal. Entonces, si cogemos, la cota clave inicial es 847, 847.707 menos 0.03, que es la pendiente, por la distancia, que es 19.05. Eso nos da igual a
847, 100, no, algo pasó aquí. Vamos a ver qué está pasando. $847.707 menos 0.03 por 19.05. Eso nos da 847.1355. Como estoy trabajando con 3 decimales, pues aquí quedó 847.135. Ahí ya tendría la cota clave final, que es la parte superior donde va a entrar el tubo. Aquí podría utilizar la misma fórmula para sacar la cota batea final, donde voy a tener la cota bueno, aquí es cota batea. Voy a tener la cota batea final menos, puede ser menos el diámetro interior del tubo, que era 362, o puede ser la fórmula de acá arriba. Cualquiera de las dos debe ser válidas. Verifiquemos ambas. Cota final del tubo. Ah, sí, ahí estaba bien. A ver. Cota clave, disculpen. Cota clave final. ¿Cuánto es la cota clave final? Ah, pues la cota clave final fue 847.135. Menos el diámetro del tubo externo menos 2 veces el espesor del tubo para que me dé el diámetro interno, y eso me da 846.7733. Esa sería una fórmula. La otra fórmula es que utilice la misma de la pendiente. Podría decirle que es la cota de batea final va a ser igual a la cota batea inicial menos la pendiente por la distancia horizontal. Entonces, ¿cuánto es la cota batea final? ¿Cuánto es la cota batea inicial? La cota batea inicial es 847.345 847.345 menos la pendiente del 3%, 0.03 por, y la distancia horizontal es 19.05. Si meto todo esto a fórmula, a la calculadora de AutoCAD y pego eso, me dice que es 846.7735, que sería igual a este valor que está acá. Entonces, cualquiera de las dos formas podríamos calcular la cota batea final. Ahora vamos a calcular cuánto sería la profundidad que tendríamos que con esta cota de terreno, cuánto tenemos que profundizarnos. Entonces, ¿qué sucede? Para determinar el nivel de la rasante, nos dimos cuenta que la cota era 848.78. Entonces vamos a viene el topógrafo, se ubica
el cadenero con la mira estadimétrica y observamos hacia allá, y en este caso vamos a tener una lectura, que la tengo en la giro 180 para que se pueda leer mejor. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? En este caso, observemos que la lectura del hilo inferior sobrepasó el 15 y quedó una unidad dentro del negro. Significa 1506. Por ese motivo tengo aquí 1.506. El hilo medio sobrepasó el bloque de color negro del 15, sería 1550, 55, 56, 57 más o menos. 15 en la mitad del rojo, 53 aproximadamente. Por ese motivo tengo 1.553. Y en el caso del hilo superior sobrepasó el rojo por ahí una unidad, sería 1601. Por eso tengo 1.601. ¿Cómo calculamos la cota en este sitio? Pues la cota en este sitio va a ser lo que tengamos como altura del instrumento, que fue 851.372, y como esto es una vista menos, pues menos la vista menos. Entonces 851.372 menos 1.533, calculadora, 851.372 menos 1.553 nos da, ¿qué dice acá? Me comí el punto. Nos da 849.819, que efectivamente es el valor que tengo ahí. Si le digo ID y lo toco en su parte inferior, donde estamos apoyando la mira estadimétrica, pues me dice que es el 849.818 milímetros, pues por los decimales que estamos trabajando. ¿Qué pasa? ¿Cómo identifico cuánto voy a profundizar en esta zona? Pues yo ya tengo la cota rasante final y tengo la cota de terreno. Si hago la resta, la cota de terreno menos la cota de rasante final, que fue 849 848, disculpe, 848.780 me da 1.039 o 38, que ese es el valor que tengo aquí apuntado. Esa diferencia es por decimales. Eso es lo que voy a profundizar. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular? Ahora sacamos el volumen. Bueno, entonces ya tenemos profundidad acá. Ahora, como ya tengo la rasante acá, pues con esta rasante, que es la parte plana, como va a quedar la carretera, que sería algo parecido a... Hagamos un boss ahí para que lo puedan observar. La carretera estaría algo así. Sería una parte plana, esta que acabo de dibujar ahí. Entonces, ¿qué sucede? Como ya tengo la rasante de esa carretera,
pues la profundidad hasta donde debe quedar el tubo, que sería la cota batea, más unos centímetros más dependiendo de las bases, de la base que vamos a colocar para la tubería, pero en este caso vamos a sacar solamente la de la cota batea, pues sería la de la rasante, que es 848 780 848.780 menos la cota batea, y la cota batea nos dio 846.773 y eso nos daría 207, que es el valor que tengo yo aquí apuntado. La profundidad mínima de excavación que vamos a tener para poder colocar el tubo respetando la pendiente y la cota rasante, la cota clave y la cota batea de inicio. Y este sería un ejercicio donde aplico todos los conceptos de nivelación para determinar a qué profundidad se debe excavar para colocar una tubería para un alcantarillado, conectando dos cámaras con una pendiente del 3%.